Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos a este domingo 6 de octubre, ¿verdad? Nuestro servicio de este domingo 6 de octubre, la iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida. Y bueno, mis hermanos, pues les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a continuar con la serie, ¿verdad? Esta serie que hemos ido desarrollando ya hace un rato, el mensaje a las 7 iglesias. Este es el mensaje, seguimos con la iglesia a Filadelfia. Esta es la tercera parte de esta carta. La verdad es de que nos hemos ido despacio, ¿verdad? Ahora sí que analizando casi versículo por versículo. Y bueno, creo que el Señor nos ha hablado, mis hermanos, de una manera profunda, de una manera directa a cada uno de nosotros, a la congregación, para que nos demos cuenta en realidad, pues, cómo está nuestra situación delante de Dios. Hemos recibido exhortaciones, hemos recibido palabras de ánimo, hemos recibido también regaños, ¿verdad?, por parte del Señor, pero todo esto con amor, para que pues nosotros podamos ser fortalecidos, podamos ser guiados, podamos comprender y entender pues que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos entregarnos totalmente a Dios, que necesitamos fortalecernos en la fe, en el crecimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vienen cosas interesantes a este mundo. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, si no estamos velando y orando, pues mis hermanos, pues ahora sí que nos agarrará desprevenido todo lo que viene a este mundo y pues después vamos a estarnos lamentando, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 3, versículo 7, ¿lo tienen? Amén. Vamos a leer del 7 al 10. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que tú nos has preparado. Gracias, Señor, porque estamos aquí el día de hoy, porque hemos decidido, Señor, venir a tus pies, Señor, y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos instruya, nos corrija, Señor, que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy penetre, Señor, como esa espada de dos filos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y parta, Señor, separe, ¿verdad?, lo bueno de lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Señor, para que podamos ser corregidos, instruidos y redarguidos por ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Derrama tu gracia también en este siervo, Señor, para que pueda explicar tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros y de cada persona que escuche este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar el día de hoy a estudiar algunas promesas, un par de promesas que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En este versículo vamos a empezarlo a estudiar, ¿verdad? Y en este versículo encontramos una palabra muy interesante, la palabra sinagoga. La palabra sinagoga significa lugar de reunión. Eso significa la palabra sinagoga, lugar de reunión. Podemos decir que este salón es una sinagoga, porque está destinada, ¿verdad?, para reunirnos, para congregarnos, ¿verdad? Entonces, cualquier lugar que esté dispuesto o se disponga para que un grupo de personas puedan reunirse, se le conoce como una sinagoga. Ahora, este lugar de reunión o esta sinagoga puede estar destinado para cualquier grupo de personas, ¿verdad? Puede ser una sinagoga de masones, ¿verdad? Puede ser una sinagoga de testigos de Jehová,
puede ser una sinagoga de mormones, puede ser una sinagoga de satanistas también, o sea, es un lugar de reunión donde ellos se reúnen. También encontramos otra palabra clave e interesante, es la palabra judío, ¿sí? La palabra judío significa alabanza, eso significa la palabra judío, alabanza. Y bueno, podemos ver que los judíos, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, fueron un grupo de personas que descendieron étnicamente del patriarca Abraham. Y por el hecho de haber descendido del patriarca Abraham, estas personas, estos judíos, pues se han sentido siempre especiales, ¿verdad? Se han sentido siempre un grupo de personas a los cuales Dios pues los considera especiales porque, bueno, cumplen con ciertos ritos, porque tienen ciertas marcas, por ejemplo, cierta forma de vestir, de actuar, de orar, cumplen la ley, ¿verdad? Son muy estrictos en cumplir la ley. Entonces, debido a eso, debido a que ellos descienden étnicamente de Abraham y porque cumplen con la ley y ciertos ritos, pues se creen especiales, es decir, creen que pertenecen al plan de salvación de Dios, ¿sí? Es algo muy parecido en nuestra actualidad a esas personas religiosas, ¿sí? A las personas que son muy religiosas, que creen que por haber cumplido con ciertos dogmas o tradiciones religiosas ya son salvos, ¿sí? Y me estoy refiriendo a cualquier corriente religiosa o a cualquier religión, incluyendo el cristianismo, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que aún siendo cristianas consideran que porque ya han sido bautizados ya son salvos, ¿sí? Y nada que ver, el bautizo, ¿sí?, eso no tiene nada que ver con la salvación. El bautizo es un paso de obediencia, es algo representativo de la muerte al viejo hombre y resucitas siendo una nueva criatura, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver ni efectos de la salvación el ser bautizados. Sin embargo, muchas personas que son religiosas, por el simple hecho de haber cumplido con dogmas, por cumplir con tradiciones, ¿verdad? Por el hecho de que a lo mejor de niños los bautizaron, hicieron la primera comunión y aún siguen cumpliendo con ciertos ritos religiosos o tradiciones religiosas, se consideran que son salvos, ¿sí? A pesar de que lleven una vida, ¿verdad?, aunque lleven una vida dedicada o desenfrenada a las pasiones desordenadas, aunque sigan siendo borrachos, adúlteros, mentirosos, chismosos, ¿verdad? Y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ellos han cumplido y siguen cumpliendo con tradiciones, con ritos, con dogmas religiosos, consideran que son salvos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para conseguir su salvación. La salvación es por fe, y una evidencia de que una persona realmente tiene la seguridad de su salvación es de que es una nueva criatura, ¿sí? Es de que ha sido transformado en una nueva persona, eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer, ha sido transformado por el poder regenerador del Espíritu Santo, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, las cosas viejas pasaron, o sea, todas esas cosas, todos esos pensamientos, todas esas actitudes, todo ese comportamiento que tú tenías antes de conocer a Cristo, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo te regenera, comienza una obra en ti y comienza a ser una nueva criatura, te comienza a convertir en un nuevo hombre, en una nueva mujer, ¿verdad? Y comienzas a tener una nueva mente, nuevos pensamientos, tus sentimientos, tu conducta, tu voluntad, todo cambia. Eso es una evidencia de que en verdad tienes la seguridad de tu salvación, que eres una nueva criatura, que estás en Cristo, porque eres totalmente diferente a como eras antes. En el caso de los judíos, el apóstol Pablo nos deja muy claro, mis hermanos, quién es un verdadero judío. Aquí Jesús en Apocalipsis dice, estos que se dicen judíos y no lo son. Y Pablo nos enseña quién es un verdadero judío. Acompáñenme a Romanos 2, por favor. En Romanos, capítulo 2, versículo 28. Aquí vamos a ver,
¿sí? Como Pablo nos dice, distingue quién es un verdadero y un falso judío. Acuérdense, un judío es el que alaba a Dios. Eso significa judío, alabanza, ¿sí? Y dice el versículo 28, Romanos 2, versículo 28. Dice, pues no es judío, fíjense, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, un verdadero judío, ¿sí?, no es el que nace israelita, no es el que nace, no es el que lo manifiesta exteriormente, ¿verdad? Por vestirse, por tener la apariencia así con su barbita, ¿verdad? No porque cumple con la ley, con ciertos ritos, no porque te hayan circuncidado de niño, dices que ya eres judío, no. ¿Sí? Un verdadero judío es el que lo es, tiene una transformación de adentro hacia afuera, ¿sí? Es decir, si tú realmente, ¿sí?, eres un cristiano y has sido transformado, toda esa transformación, esas nuevas cosas, esos nuevos pensamientos, sentimientos, voluntad, que van siendo transformadas por el Espíritu Santo desde adentro, desde tu corazón, ¿sí? Es decir, que Dios ha puesto su amor en ti y tienes el pensar y el sentir que hubo en Cristo, todo eso lo vas a manifestar de adentro hacia afuera, ¿sí? Y tu vida tiene que alabar y glorificar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alabanza, ¿sí?, no es de hombres, sino de Dios, ¿sí? Entonces el verdadero judío, el que verdaderamente alaba a Dios, es aquel que lo hace con su vida, es aquel que ha sido transformado, y toda esa transformación, ese amor que hay de Dios, que ha puesto Dios en nosotros, sale desde lo más profundo de tu corazón y lo manifiestas a los hombres. Entonces podemos entender que el verdadero judaísmo o el verdadero judío se trata de lo que sucede dentro de una persona y no exteriormente, no por el hecho de haber nacido en Israel, no porque has sido circuncidado, puedes pensar que ya eres un judío. Pablo insiste, mis hermanos, que el verdadero judío es alguien que es sincero de adentro hacia afuera. Amén. Ahora, estas palabras que Jesús nos dice en Apocalipsis 3 acerca de estos judíos que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, si nos damos cuenta, es la segunda vez que Jesús toca ese punto, ¿sí? Dentro de las cartas a las 7 iglesias, esta es la segunda vez que Jesús dice de esos judíos que no lo son y que son una sinagoga de Satanás. Jesús también se lo dijo a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces aparentemente los cristianos, ¿sí?, de estas iglesias de Esmirna y Filadelfia eran perseguidos por personas judías, por personas que habían nacido en Israel, que habían sido circuncidadas, que cumplían con toda la ley y que se congregaban en sus sinagogas. Sin embargo, estas personas, estos perseguidores, eran judíos de nombre solamente, porque a pesar de que se congregaban, ¿sí?, obviamente su vida no estaba alabando a Dios. Cumplían con la ley, ¿sí?, pero no eran judíos transformados de adentro hacia afuera, eran judíos solamente exteriormente. ¿Por qué? Porque se congregaban en sus sinagogas, pero lo hacían para pensar, para maquinar planes, para perseguir, destruir a los cristianos, ¿sí? Entonces, vean nada más, mis hermanos, esto nos muestra algo muy interesante y que debemos de considerar. En cualquier lugar, ¿sí?, en cualquier lugar donde se reúnan personas que se dicen ser cristianos, ¿sí?, en cualquier lugar, ya sea una iglesia, un salón, o en la casa de alguien, un parque, en cualquier lugar donde se reúnan los cristianos, ¿sí?, y si en esas reuniones se manifiesta lo que nos dice Santiago 3, miren, vamos a leer Santiago 3, ¿sí?, si en esas sinagogas o en esas reuniones de cristianos se manifiestan estas características que nos dice Santiago 3, versículo 14, es mejor salir corriendo de ahí, mis hermanos, Consideren eso, ¿sí? Santiago 3, versículo 14 dice:
Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Entonces, en cualquier lugar donde se reúnan cristianos, ¿sí?, y haya contención, celos, ¿sí?, haya perturbación, haya hipocresía, porque solamente en esas reuniones se la pasan murmurando, criticando, señalando, juzgando la vida de los hermanos, de la hermana, de aquello, que del otro, ¿verdad? Si en ese tipo de reuniones, cuando a ti te inviten a una reunión, ¿verdad?, y digan, véngase hermano, véngase hermana, la invito aquí, y comienzas a ver que solamente están criticando, juzgando, contendiendo, donde son hipócritas, mi hermano, salte de ese lugar. Salte de ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se está manifestando una sabiduría que no es de lo alto, sino que se está manifestando una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un lugar donde se reúnen verdaderos cristianos, debe de ser un lugar, debe ser un espacio para la adoración, para la alabanza, para la oración. Debe ser un lugar para que nos edifiquemos unos a otros por medio de la palabra de Dios. Debe ser un lugar para ayudarnos, para soportarnos, para perdonarnos y amarnos unos a otros. ¿Sí? Pero si en lugar de eso hay contención, celos, chismes, murmuración, estás juzgando al hermano, a la hermana, ¿verdad?, su vida, su condición, ay, y le pasa eso porque hay pecado seguramente en su vida. No, ¿sí? No debe haber hipocresía, mis hermanos. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado, porque un lugar que está dedicado para reunirnos debe ser un lugar donde se manifieste el amor, ¿sí?, donde haya estos buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí?, donde nos ayudemos, nos perdonemos, adoremos, alabemos a Dios como lo hicimos hace un momento, donde oremos y seamos edificados por su palabra. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con esas cosas. Así que cuando te inviten a un lugar, escucha, observa, fíjate bien, y si ves que hay este tipo de cosas, mira, salte de ahí. ¿Amén? Entonces, vemos pues que Jesús, si le dice a la iglesia de Apocalipsis, dice, yo conozco, le dice, a ver, esos que se dicen judíos, que se congregan en un lugar de reunión, pero solamente son de apariencia externa, porque no manifiestan el amor de Dios en sus vidas, ni lo manifiestan exteriormente hacia las demás personas, sino que solamente se reúnen, dicen ser judíos porque vienen étnicamente de Abraham, porque nacieron en Israel, porque cumplen con la ley nada más, ¿sí? Dicen que son, pero mienten. Dice, a esos, vemos la promesa del Señor Jesucristo a la iglesia, a esos que dice, haré que vengan, al final del versículo 9, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es la promesa. ¿Sí? Haré que vengan, dice el Señor, a esos que se dicen judíos y no lo son, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, mis hermanos. Entonces vemos que la iglesia no solamente va a prevalecer contra el ataque, contra la persecución de estos falsos judíos, de estas personas que se dicen alabar a Dios, pero que en realidad no lo hacen con sus vidas, sino, dice el Señor que van a prevalecer contra estos ataques, sino que también los van a conquistar. ¿Sí? Es decir, esos judíos se convertirán al cristianismo y por lo tanto la iglesia crecería, ¿de quién crece? De sus enemigos declarados. Fíjate nada más el poder de Dios. ¿Sí? Fíjate nada más el poder de Dios. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies esos que te están persiguiendo ahorita. ¿Sí? Esos que te están persiguiendo, haré que se postren a tus pies y que ellos reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? Así que mi hermano, no te desesperes. No te desesperes. Si ahorita te están persiguiendo, no te desesperes si ahorita te insultan, te critican,
te juzgan, si ahorita te están haciendo la vida imposible, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, es más, tu cónyuge tal vez, tus hijos, ¿verdad? Tus compañeros de trabajo, tus patrones, te están haciendo la vida de cuadritos porque eres cristiano, ¿sí? Porque amas a Dios, porque alabas a Dios. Tranquilo, mi hermano, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Tranquilino, lino, ¿sí? Porque tú no sabes, porque tal vez tú no lo sabes, que algún día esos que hoy te están persiguiendo, esos que hoy te están criticando, que te están excluyendo, que están sobre de ti haciéndote la vida de cuadritos, tú no sabes si un día Dios los haga venir, ¿sí? Y se conviertan al cristianismo al ver tu vida, al ver tu testimonio. ¿Sí? Tú no lo sabes. ¿Sí? Esta es una promesa para la iglesia. ¿Sí? Ahorita te están persiguiendo, te están criticando, te están difamando, ¿verdad? Están hablando de ti, te están haciendo la vida de cuadritos, pero tú sigues tu vida, sigues amando a Dios, muestras tu testimonio delante de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pagas con bien al mal, ¿sí? Sigues bendiciendo al que te maldice, sigues ayudando a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer, sigues bendiciendo a todos, ¿verdad? Y te siguen haciendo la vida de cuadritos, te siguen presionando tu familia, tus compañeros, tu trabajo y todo eso, y tú sigues alabando a Dios, tú sigues bendiciendo, ¿sí? Tú no sabes si un día a través de tu testimonio que ellos vean en ti, Dios haga que esos vengan y se postren a los pies de Cristo y reconozcan y digan con su voz, Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Sí? Porque han visto cómo Dios te ha amado, porque han visto cómo Dios te ha protegido, te ha cuidado. ¿Sí? Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34, 19. ¿Sí? Entonces, tranquilos, mis hermanos. Si ahorita te persiguen, te critican tus familiares, tus amigos, tranquilo, tú sigue dando testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Tú sigue adelante en el camino de la fe, no te desanimes, porque tal vez un día Dios haga que esos que hoy se burlan se postren delante del Señor y confiesen con su boca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, sigamos adelante. Ahora, muy bien, continuamos y vamos otra promesa, hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10 de Apocalipsis 3. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense nada más, aquí quiero resaltar, mis hermanos, en primer lugar, la reciprocidad con Dios, ¿sí? Es decir, ese intercambio que existe con Dios cuando tenemos una buena relación con Él. Si vean las recompensas que Dios da a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré. ¿Sí? Si ven la reciprocidad, si ven ese intercambio, es como si el Señor nos dijese, así como tú has hecho conmigo, así yo también haré contigo. ¿Sí? O sea, si tú me amas, yo te voy a amar. ¿Sí? Si tú me respetas, yo te voy a proteger. ¿Sí? Así como tú haces conmigo, dice el Señor, yo haré contigo. Y esto, mis hermanos, esta reciprocidad nos recuerda las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14. Si quieres acompañarme o nada más escuchar Juan capítulo 14, vean estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21. Juan 14, 21 dice, escuchen, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿sí? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. ¿Ya ven cómo hay esa reciprocidad, ese intercambio en la relación con Dios? Si tú lo amas, serás amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres que Dios se manifieste a tu vida? Ámalo. Ahí está la clave. Ámalo. Ámalo. Sí, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Qué buena pregunta le hizo Judas, la verdad. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A ver, o sea, ese intercambio con Dios en una relación tan hermosa, tan unida en intimidad con nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a esto. Si tú lo amas, serás amado por Dios. ¿Sí? Si tú lo amas y realmente guardas su palabra, Él vendrá a ti, se manifestará a ti, te protegerá, te ayudará y hará morada contigo. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Esto nos habla de que tenemos que cuidar lo importante, lo valioso que es cuidar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuida tu relación con el Señor, no la descuides para nada la descuides, ¿sí? Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, ¿verdad? Sigue manifestando el amor de Dios que hay en ti, porque esto es una promesa. ¿Sí? Esto es una reciprocidad, es un intercambio, ¿verdad? En esa relación con Dios. Si me amas, yo te voy a amar. Si me amas y realmente guardas mi palabra, mira, yo estaré contigo, haré morada contigo, voy a estar contigo todo el tiempo. Entonces, cuidemos nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, dice aquí en el versículo 10 de Apocalipsis, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Aquí la palabra paciencia es la palabra griega hupomoné, así como se oye, hupomoné, y su significado es muy interesante, mis hermanos. Dice, esta palabra significa quedar debajo, ¿sí? Pero también significa, escuchen, significa resistir, soportar y aguantar, pero con una actitud alegre y llena de esperanza. A ver, fíjense nada más, vean lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Le dice a la iglesia de Filadelfia y nos dice a nosotros también. El Señor nos está diciendo, dice, por cuanto has guardado, es decir, has obedecido la palabra y has resistido, has soportado mi palabra, ¿sí? Tú cristiano, que en verdad me amas, si como has aguantado, ¿sí? Esos cristianos que han aguantado y que han estado debajo de la presión, que han estado debajo de la crítica, que han estado debajo de la murmuración, que han estado debajo de las pruebas, presionados, angustiados, ¿verdad? Han estado abajo de la enfermedad, incluso de la enfermedad, de todo lo que ha venido a tu vida, como has estado debajo, pero has resistido, has aguantado por amor a mi nombre, yo te guardaré, dice el Señor. ¿Sí? Porque has guardado, has obedecido mi palabra y has soportado con valor, has resistido, ¿sí? Con esa alegría en tu corazón, con esa esperanza en tu corazón, yo te voy a guardar. Es decir, ¿verdad? Aquellos cristianos que en todo su tiempo de caminando con el Señor han llevado su cruz, ¿verdad? Y han soportado el peso de su cruz, y han resistido la crítica, y han estado debajo de la murmuración, y han estado llevando esa cruz todos los días, soportando ese peso, pero como lo han hecho con gozo, con alegría, con esperanza en su corazón, es decir, viene la vida, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, viene la crítica, la persecución, y tú alzas tus manos, glorificas a Dios, cantas alabanzas, ¿verdad? Contigo pasaré al otro lado, y te están persiguiendo, y te están criticando, y te están señalando, y tú estás conmigo en el mismo barco, y Señor, gracias, Señor, con todo mi corazón te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque sí, Señor, sé que son duras las pruebas, pero tengo esperanza en ti, Señor. Amén. Sí, tengo esperanza en ti. ¿Sí? Eso es aguantar, soportar, resistir, ¿sí? Guardando la palabra del Señor con alegría y esperanza en el corazón, mis hermanos. El apóstol Pablo nos dice en Hechos 20:24, escuchen, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Escucharon? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿sí? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A ver, dice el apóstol Pablo, yo no hago caso de nada,
Que digan de mí lo que quieran, que me juzguen, que me critiquen, que me señalen, que me persigan. No me interesa lo que estén diciendo de mí. ¿Por qué? Porque ya no estimo mi vida preciosa para mí. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Es decir, yo vivo para Cristo. ¿Sí? Ya no estimo mi vida valiosa para mí. Ya que si quieren darme de flagelados, que me den de flagelados. Si me quieren aventar piedras, que me avienten piedras. Si me quieren cachetear, que me cacheteen. No me interesa, no importa que digan lo que digan de mí. Yo voy a contarle que yo acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Que yo termine el ministerio que recibí de Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, eso, mis hermanos, es vivir la vida cristiana. Entonces, no se trata de ir por la vida cristiana lamentándose de todo. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, es que mi familia ya me está criticando! ¡Ay, es que mi papá ya me sacó de su testamento porque le dije que era cristiano! ¡Ay, mi dolor! ¡Ay, no sé! Estás como la llorando. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi esposa! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, todo! ¡No! No podemos ir por la vida cristiana lamentándonos, sintiendo autocompasión. Pobre de mí, ¿quién me va a amar? Señor, mírame, que no me ves, Señor, cómo estoy sufriendo. No, ¿sí? Si en verdad has creído y has confiado y has entendido que el Espíritu de Dios mora en ti, mi hermano, Dios te ha dado un espíritu de valor, amor y dominio propio, no de cobardía. No de cobardía. Tenemos que seguir adelante, enfrentando las pruebas, enfrentando la vida, ¿sí? Resistiendo debajo de la presión, debajo de todo lo que venga, debajo de la crítica, pero guardando la palabra, resistiendo con paciencia, con amor y con esperanza en el corazón, de que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Entonces Dios quiere que entendamos, mis hermanos, que es muy importante para nuestra vida el obedecer esta instrucción, el obedecer este mandamiento de soportar, de resistir pacientemente por su causa, por su amor, todas las pruebas. ¿Sí? Entiéndelo, tienes que aprender a soportar y a resistir con valor, pacientemente, con gozo y alegría en tu corazón, todas las pruebas que se vengan a tu vida y sobre todo también todas las pruebas que van a venir a este mundo, porque se vienen cosas fuertes a este mundo, ¿sí? Fíjense, vamos a leer Romanos 12 y vamos a leer una exhortación, un consejo que nos va a animar, ¿sí? Que nos va a hacer entender también, ¿sí? Que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 12, versículo 11. Y vamos a leer desde el 9. Dice Pablo a la iglesia: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, sigan lo bueno. Aborrezcan lo malo, ¿sí? Y sigan lo bueno. ¿Okay? Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Escuchen versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A ver, ¿sí? A ver, aquí nos está diciendo, ¿sí? En lo que requiere diligencia, ¿sí? O sea, en lo que es importante, en lo que requiere tu atención, tu concentración, ¿sí? En eso que es importante y que requiere de verdad que te concentres y que le pongas atención, dice: no seas perezoso, no seas flojo. Tú conoces y tú tienes tus prioridades. Yo no sé cuáles sean tus prioridades en la vida, ¿sí? Pero si Dios es el primer lugar en tu vida, si Jesucristo es el primer lugar en tu vida, ¿sí? Entonces, si tú sabes que tienes que orar todos los días, que tienes que tener un tiempo de intimidad con el Señor, que tienes que leer la Biblia todos los días, si tú sabes eso, ¿sí? Entonces eso es algo a lo que tienes que ser diligente, algo a lo que le tienes que poner atención, algo a lo que tienes que concentrar, y no seas flojo para hacerlo, ¿sí? Si tú sabes que tienes que orar, hazlo, no seas flojo, ¿sí?
Si tú sabes que te tienes que congregar y si puedes y tienes la oportunidad, hazlo, no seas flojo. Si tú tienes la oportunidad, a veces se puede, a veces no, hay que entender, pero si tú tienes la oportunidad de ir a las reuniones de oración, ¿verdad? De damas, de damas, de varones, si tú tienes la oportunidad, ve. Eso es algo a lo que hay que tenerle diligencia, importancia, prioridad. Sí, ve. Sí, no seas flojo, no seas floja. A veces da flojera, sí, hay que reconocer, a veces da flojera. Ay, sí, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino al contrario, dice fervientes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Versículo 12, gozosos, escuchen, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Ven? Este es un ejemplo de guardar la palabra con paciencia. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo se vive el cristianismo, guardando la palabra con paciencia, resistiendo, soportando, dando buen testimonio, ayudando, ¿verdad? Mostrando que realmente eres un judío, pero porque has sido transformado de adentro hacia afuera, demostrando que realmente eres judío porque tu vida alaba a Dios. Este es un ejemplo muy ilustrativo para todos nosotros de cómo debemos guardar la palabra y resistir con la esperanza en nuestro corazón, mis hermanos. Entonces tenemos que entender que tenemos que guardar el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, manteniendo la perseverancia y la paciencia a pesar de todas las dificultades que se presenten durante nuestro camino. ¿Sí? Por lo tanto, dice el Señor, a esos cristianos, ¿sí?, que han guardado mi palabra con paciencia, que han soportado pacientemente, Dios les promete que cuando vengan las pruebas a tu vida, cuando vengan las pruebas a este mundo, esos cristianos, ¿sí?, por haber resistido y soportado, Dios los guardará, es decir, Dios los protegerá, los conservará, los va a reservar aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sabido, ¿sí?, guardar la palabra, y ha sabido resistir, estar debajo, pero siempre con gozo en tu corazón, como lo dice Pablo aquí, ¿sí?, bendiciendo a los que te persiguen, ¿sí?, bendecid y no maldigáis, dando buen testimonio del amor de Cristo en tu corazón. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, veamos ahora, ¿sí?, la consecuencia de la promesa, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:10. Y dice la palabra, la última parte, dice, bueno, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A ver, fíjense, mis hermanos, en cuanto a esta prueba que ha de venir, ¿sí?, algunos teólogos creen que probablemente tenía que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en ese tiempo pues estaba expandiendo por todo el reino. Sin embargo, podemos apreciar un detalle muy relevante en el versículo que nos deja ver la naturaleza de la prueba, pues nos dice cuál sería la dimensión de dicha prueba. Pues vemos que esta prueba que ha de venir, ¿sí?, no afectará solamente una región o una área geográfica, sino dice que afectará ¿qué? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sí? Te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué va a ser esta prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, yo en lo particular pienso que el Señor en esta promesa nos está prometiendo a la Iglesia Universal que la Iglesia sería librada de la gran tribulación que tendría lugar antes de su segunda venida. Porque miren lo que dice Mateo 24. Si ustedes acompáñame a Mateo 24. Si no, ahorita lo leemos, pero lo escuchemos con atención. Mateo 24, versículo 21. Vean lo que dice. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? O sea, vendrá, hay un tiempo, aquí Jesús nos está diciendo que vendrá un tiempo
¿sí? En el que va a venir una gran tribulación a este mundo, o sea, una gran tribulación como nunca jamás se ha visto ni se verá, ¿sí? En el Antiguo Testamento existen algunas profecías, mis hermanos, que nos hablan acerca de esto que vendrá a este mundo, ¿verdad? Nos habla acerca de estos juicios que vendrán al mundo en los últimos días y que sin duda, miren, nos van a ayudar a comprender más acerca de la prueba que ha de venir al mundo entero. En Isaías capítulo 26, ¿sí? En Isaías capítulo 26, esto va a estar interesante, así que abróchate tu cinturón, mi hermano, ¿sí? Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Escuchen lo que dijo el Señor a través del profeta. Dice, anda, ¿lo tienen? ¿Ven? Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vean nada más, aquí nos está hablando, ¿sí?, que Dios mismo se levantará de su trono, saldrá de su reino para venir a este mundo a castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra Dios. ¿Sí? A este periodo el profeta Isaías lo llama la indignación. Esta palabra indignación también significa ira, enojo, furor. Entonces vean lo que dice al pueblo. A ver, escóndete, pueblo mío, cuídate, protégete, mi pueblo, mientras que pasa mi ira, mi enojo, mi furor, porque yo, Jehová, me levantaré y saldré de mi reino y vendré a esta tierra para castigar a los moradores, a los que viven en ella, por su maldad contra mí. Es duro, mis hermanos, ¿sí? Y aquí el Señor nos está diciendo, cuídate, protégete, ¿sí? Protégete, cuídate, ¿sí? En Ezequiel, vamos a Ezequiel, ahí, acompáñame a Ezequiel, versículo 14, después de Lamentaciones. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? Aquí, mucha atención, mis hermanos, por favor, les pido que escuchen con atención estas palabras del profeta Ezequiel. ¿Lo tienen? Amén. Escuchen, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, es decir, infielmente, traidoramente, ¿verdad?, deslealmente, así cuando la tierra me traicione y sean infieles a mí, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí estamos viendo que están en juicios, hermanos. Vean los juicios de Dios. Dice, versículo 15, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolare, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Dice, o si yo trajere espada, otro juicio, sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Versículo 19, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Vemos pues,
que aquí el Señor nos está diciendo que vendrán juicios sobre la tierra, ¿sí? Pero, ¿sí?, nos está diciendo también el Señor que cuando llegue el momento de la indignación, cuando llegue el momento en que Dios desate su juicio, su ira, su furor sobre este mundo, todas las personas, todos los que se dicen ser cristianos, que no tengan el carácter, las cualidades o las actitudes que desarrollaron 3 hombres de Dios, 3 varones de Dios, Noé, Daniel y Job, simplemente, mis hermanos, aquellos cristianos que cuando vengan las cosas de Dios y Dios venga a desatar todo eso, y no tengas eso, como cristianos no tengamos el carácter, ¿sí?, o desarrollemos esas características que distinguieron a Noé, a Daniel y a Job, simplemente no la van a librar. No la van a librar. Aquí el Señor nos está poniendo 3 ejemplos. 3 varones, 3 ejemplos para que entendamos y nos demos cuenta, ¿sí?, de que tenemos que nosotros también desarrollar, ¿sí?, esas características. Tenemos que tener esas cualidades, esas actitudes que manifestaron y que distinguieron a estos 3 hombres. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, Noé, ¿sí? Noé, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿En qué se distingue Noé? ¿Sí? ¿En qué se distinguió Noé? ¿Sí? Exacto, que aguantó. Noé 120 años se la pasó aguantando, soportando la burla, soportando las murmuraciones de su generación por obedecer a Dios, por guardar con paciencia la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, Noé 120 años se la pasó construyendo una barca en un lugar donde no había agua, donde no había mar, y la gente se burlaba, y 120 años Noé estuvo exhortando al pueblo, hablando de los juicios de Dios que vendrían, del juicio de Dios que vendría a la tierra, ¿verdad? Y la gente se burlaba de él, la gente murmuraba de él, la gente se reía de Noé. Ese loco de Noé, mira, ya se le derritió el cerebro con tanto calor, ¿sí? O sea, hablaron de él, y sin embargo Noé todo ese tiempo guardó la palabra y aguantó con paciencia, con gozo y con esperanza en su corazón de que fiel es Dios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de aguantar, no importa cuánto tiempo, ¿sí?, pero tú aguanta, tú soporta como Noé lo hizo y sigue dando testimonio a pesar de que se rían de ti. Tenemos otro ejemplo, Daniel. A ver, Daniel, ¿en qué se distinguió Daniel? ¿Sí? Daniel fue un joven, llegó muy joven a Babilonia, ¿sí? Muy joven, ¿sí? Creo que entre 15 y 17 años llegó Daniel a Babilonia y estuvo bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Pero cuando Daniel llegó a la gran Babilonia, a esa gran ciudad donde había de todo, ¿verdad? Había de todo en Babilonia, libertad, o sea, se cuenta que llegaban como a la Nueva York, ¿no? Así, ¡ay! Ya nada más lo más moderno, ¡wow! Cuánto glamour, cuánta moda, ¿sí? Cuánto espectáculo hay aquí. Sí, bueno, cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Eso distinguió a Daniel, no contaminarse. Es decir, estoy aquí en esta ciudad de Babilonia y hay tantas cosas que me ofrecen, pero yo decido no contaminarme, yo decido no emborracharme, yo decido no andar en fornicación, ni andar usando drogas, ni andar haciendo, es decir, en pocas palabras, yo decido en mi corazón no estar practicando el pecado. ¿Sí? Sino al contrario, yo decido, Señor, consagrar mi vida para ti y soportar con paciencia lo que venga sobre mi vida. Jóvenes, consideren el ejemplo de Daniel, ¿sí? Decidan en su corazón no contaminarse, ¿sí? Vean el ejemplo de Daniel y vean cómo Dios lo bendijo. Sí, porque Daniel trabajó en 3 sexenios, con 3 reyes diferentes y siempre tuvo los puestos más altos. Dios lo bendijo, ¿por qué? Porque él decidió servir a Dios, consagrarse a Dios, ¿verdad? Él decidió, y cuando vinieron las murmuraciones y cuando inventaron pretextos para echarlo a los fosos de los leones, Daniel, ¿qué hizo? Soportó, guardó la palabra con paciencia. Y me aventaron a los fosos de los leones, pero yo sé que fiel es mi Dios para librarme aún de tu mano, Rey. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahí está otro ejemplo. ¿Sí? Nos dan un ejemplo más.
Job, no, hombre, ¿qué podemos decir de Job, mis hermanos? Qué gran ejemplo, Job. Dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Y bueno, todos conocemos la historia de Job. Job pasó un largo tiempo preguntándose, meditando y preguntándose por qué le había sucedido lo que le pasó, ¿verdad? Job perdió todo lo perdió en un día. Todo, su dinero, ¿verdad? Sus casas, sus hijos, su familia. Bueno, no han dejado a la esposa, ¿verdad? Pero a sus hijos lo perdió todo, incluyendo la salud. Job perdió todo en un día, ¿sí? Y Job se mantuvo firme, y Job no quiso discutir ni reprocharle nada a Dios. Al contrario, dice la Biblia que Job bendijo el nombre de Dios, ¿sí? Entonces vemos que Job, mis hermanos, también guardó la palabra con paciencia y soportó con paciencia todo lo que le sucedió, ¿sí? Incluyendo, ¿sí?, la crítica de sus amigos, ¿sí? ¿Qué le dijeron? No, Job, a ti te está pasando esto porque seguramente hay pecado en tu vida, ¿sí? Y Job dijo, ¿cómo crees? O sea, y la esposa, ¿no? Digo, no tenemos nada en contra de la esposa, pero la esposa, ¿no? O sea, ¿cómo todavía guardas tus convicciones y tu fe? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? ¿Cómo crees? Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea su nombre bendito siempre. ¿Sí? Pero si nosotros perdemos el carro, perdemos el trabajo, perdemos la casa, ya estamos, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Estamos como el oso gordososo, ¡ay! Corriendo por todos lados, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, Job nos está dando una muestra de fe, de cómo guardar la palabra con paciencia, aún en que esté debajo de esta presión. Señor, te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Alzo manos santas a ti, porque sé, mi Señor, que en quien he confiado. Porque alzo mis ojos a los montes y mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, ¿sí? Entonces tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Ahora, si tú me dices, ay, hermano, pero es que, híjole, pues qué difícil va a ser para ser como estos hombres, ¿no? O sea, imagínese, usted me pide que sea como Daniel, como Job, como Noé, qué difícil. Pues déjame decirte que estás equivocado, mi hermano. Si tú piensas que es difícil, estás equivocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que ellos no tenían en ese tiempo. Nosotros tenemos morando permanentemente todos los días al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces no podemos decir que no se puede. Si no podemos, es porque somos negligentes, es porque no le hemos creído a Dios lo suficiente, es porque tal vez nosotros estamos poniendo nuestra mirada y nuestra mente en otras cosas que no es Dios. Pero de que podemos, sí podemos, ¿sí? Entonces vean lo que dice el Señor. Versículo 11, he aquí, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, reténlo, aférrate, guárdalo, que no te lo roben, que no lo pierdas, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, tu premio, ¿sí? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? La fe, la esperanza de la vida eterna, ¿sí? La palabra de Dios, al Espíritu Santo, retén todo lo que tienes para que nadie te robe tu corona, ¿sí? Así que, mis hermanos, seamos verdaderos judíos, ¿sí? Verdaderos judíos, verdaderos cristianos que rinden alabanza a Dios desde adentro hacia afuera, desde el corazón hacia afuera, que tu vida realmente alabe a Dios y guardemos con paciencia la palabra. Soportemos, resistamos, aunque estemos debajo de la presión, de la incertidumbre, de la tristeza, del desconcierto, ¿sí? Por las cosas que estamos experimentando. Resiste con gozo, mi hermano, resístete, no pierdas la esperanza, mis hermanos, en medio de las pruebas, porque recuerda, si Cristo está contigo, mis hermanos, como lo vimos hace 8 días, recuerda la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en medio de la tormenta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Sí?
Entonces, si Cristo está en nuestra vida, podemos resistir todo lo que venga, mis hermanos, ¿sí? Y si tú resistes con paciencia, dice el Señor, ¿sí? Si tú lo amas, Él también te amará. Y si tú guardas todo lo que Él te ha enseñado, si tú guardas y obedeces su palabra, el Señor vendrá y te va a guardar de todo lo que venga a este mundo. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por tu consejo, Señor, tan sabio, por tu exhortación, por llenarnos de ánimo y de esperanza, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Sabemos en quién hemos confiado, Padre Santo, en ti, el Dios verdadero, el Dios poderoso, Señor, y sabemos, Padre, que este mundo, Señor, en este mundo vendrán aflicciones. Tú nos dijiste para que estuviéramos preparados. Tendríamos aflicciones en este mundo, persecución, angustia, desilusión, desesperación, pero también nos has dicho que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Señor, sabemos que, como dice tu palabra, el que te ama, tú lo vas a amar, ¿sí? Y el que te ama y guarda tu palabra, tú estarás con Él y te manifestarás a Él, harás morada con Él, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, lo has puesto en nuestro corazón, lo has puesto en nuestra vida. Somos nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos a no olvidar que tenemos la fe y la esperanza y el gozo en nuestro corazón para que, aunque estemos debajo de la presión, debajo de la crítica, debajo de todas las circunstancias que vengan a esta vida y a este mundo, sabemos, Señor, que tú nos guardarás de la prueba. Porque tú nos has amado y porque has visto, Señor, nos has tomado por dignos de escapar de todas estas cosas. Yo te ruego, Señor, te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que puedan atesorar esta palabra, Señor, que tú nos has dado, que la puedan guardar en sus corazones, pero sobre todo, Señor, que la puedan digerir, que la puedan practicar, Señor. Tú sabes, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que alientes sus corazones. Señor, que alientes el corazón de cada uno de ellos. Que sanes, Señor, el corazón de mis hermanos. Que puedas fortalecerlos, Señor. Tú dices, fortalécete en el poder de mi palabra, dice el Señor. ¿Sí? Así que no duden, mis hermanos, de que el Señor está con nosotros, que Él nos guardará y nos librará de todas las cosas por las cuales tú estés pasando. Así que vivamos para Cristo, y si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Pero nuestra vida ya no es nuestra, porque ahora lo que vivimos en este mundo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por nosotros, con tal de que terminemos nuestra carrera con gozo, mis hermanos, porque algún día estaremos en su reino, donde no habrá llanto, enfermedad, dolor, y estaremos alabando día y noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, esperamos ese día con gozo y con esperanza en nuestro corazón. Bendice esta congregación, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.